Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Ernesto Villegas, candidato a la alcaldía metropolitana por el Partido Socialista Unido de Venezuela, mi hermano menor Ernesto. Hay mucha expectativa con respecto a esta conversación y he recibido hoy muchos mensajes, gente que me dice, trátalo duro. Por ahí un mensaje de Carmen Ramia, ¿no? Por cierto. Trátalo duro, no vayas a ser complaciente, hazle la pregunta que tienes que hacerle, no lo perdones, etcétera. Comentarios de esa naturaleza. Lo mismo te digo yo. Bueno, cuando no vi, y así será, pues trataremos de hacer las preguntas que hay que hacerle a cualquier invitado a este programa, sí, con la misma rigurosidad y, bueno, también con la misma cordialidad, porque, como decíamos cuando comenzamos este espacio, Ernesto, esto no se trata de un interrogatorio, es una entrevista, una conversación, como tendría que ser el periodismo, ¿no? De eso se trata. Bienvenido. Gracias por la invitación. Hermano mío. Así es. Mira, tú le diste la bienvenida a los amigos, yo le doy también la bienvenida a las amigas. También, por supuesto. Con el lenguaje de género. También, bueno, están incluidos todos, amigas y amigos, ¿no? Bueno, Ernesto. Gracias por invitarme. Bueno, mira, un saludo a todos y a todos los que quieren ver una confrontación entre hermanos, una conversación entre hermanos, los que quieran construir un país que es para todas y para todos, pues aquí está esta entrevista que esperemos que contribuya a eso. Por supuesto, Ernesto. Bueno, mira, yo comenzaría por tu experiencia como ministro. ¿Qué te dejó el haber sido ministro de Comunicación e Información en un momento tan importante para el país como fue todo el tránsito por la enfermedad del presidente Chávez hasta su fallecimiento? Bueno, ¿qué me dejó? Muchísimas experiencias, ¿no? Te podría decir que unas cuantas canas más también, ¿no? Porque no fueron momentos sencillos, no fueron momentos normales, sino que, bueno, imagínate tú, ¿qué iba a imaginar yo que cuando el comandante Chávez me honró designándome ministro de Comunicación e Información, iba a ser su último ministro de Comunicación e Información? Y luego tener que gerenciar comunicacionalmente todo el proceso de su enfermedad y finalmente su fallecimiento, del cual hoy, por cierto, están cumpliendo 6 meses. Y sirva la oportunidad para hacer un homenaje a Chávez desde este canal, que por cierto, le debe a Chávez este canal su notoriedad. Una de las cosas que ha de registrar la historia es que Globovisión amplió su audiencia y su conocimiento general e incluso internacional gracias a la confrontación permanente con el comandante Chávez. Y fue él el que puso el foco sobre la política editorial de este canal. Cuando te acuerdas aquello de Plomovisión. Pero bueno, imagínate tú, una experiencia única, el haber sido ministro de Comunicación del comandante Chávez, poder haberle acompañado, así sea unos meses, un líder descomunal, de esos que nacen cada 100, 200 años, pues es para mí una experiencia quizás la más importante desde el punto de vista profesional, político y humano que haya vivido. Esos momentos fueron muy difíciles, complejos. Hoy podemos enorgullecernos de que contribuimos a completar lo que Chávez hizo el 8 de diciembre. Cuando el comandante Chávez da aquella locución donde dice que en caso de quedar inhabilitado para continuar ejerciendo la presidencia, su decisión firme, plena, como la luna llena, absoluta y total, era que eligiéramos a Nicolás Maduro como presidente de la República, pues él trazó el camino de la paz. Él le comunicó al país cuál era la ruta a seguir en caso de que ocurriera un desenlace fatal. Yo invito a que echemos hacia atrás la película y recordemos que hubo un tiempo en el que la desaparición hipotética del comandante Chávez era asociada inmediatamente a un escenario de violencia, a una matazón. Y el comandante Chávez dijo, no, eso no es lo que debe ocurrir. Debe haber una ruta electoral y aquí está el hombre que ha de tomar la batuta. Y luego, con todo el tratamiento informativo que se le dio a su proceso de batalla por la salud, por la vida y finalmente al desenlace, se completó esa obra y nosotros pudimos conjurar la violencia, pudimos impedir que este país se fuera por un tobogán de violencia. Y eso yo me lo llevo como verdaderamente un motivo de satisfacción personal y política. Ahora, Ernesto, tú le dijiste al país y el gobierno le dijo al país toda la verdad sobre la enfermedad del presidente Chávez, sobre el curso de su enfermedad. ¿Ocultaste algo esencial que debíamos saber los venezolanos? Es una de las cosas que me piden, no solamente que me piden que te pregunte, sino que yo te quería preguntar, porque ojalá, es uno de los temas que está siempre en el tapete. Ojalá hubiese sido mentira todo lo que tuvimos que informar. Ojalá apareciera en este momento la tapa de cadena nacional y apareciera el comandante Chávez hablando con salud, con vida. Lamentablemente no es así, pues.
Tuvimos ocasión de informarle al país cuando el comandante Chávez sufrió un sangrado el mismo día de la operación, durante la intervención quirúrgica, eso lo informamos a través de un comunicado. Luego cuando sufrió complicaciones respiratorias, cuando tuvo una infección respiratoria, incluso cuando lamentablemente perdió la voz temporalmente, pues, ¿no? Y esas cosas las informamos. Claro, hay toda una leyenda sobre este tema, ¿no? Y claro, tú y yo que hemos vivido la muerte de nuestros padres y mucha gente que ha vivido la pérdida de un familiar sabe que en ese proceso pues hay altos y bajos. Y de pronto cuando alguien sale de la operación y abre los ojos es una gran noticia. Y se celebra esa gran noticia, abrió los ojos. O se levantó y dio unos pasos, para uno es una gran noticia. O incluso cuando hay pacientes que tienen problemas ebóticos pulmonares, que hacen ejercicios respiratorios, que levantan las bolitas soplando del aparato pues se celebra, independientemente de cuál finalmente sea el desenlace, ¿no? Nosotros acompañamos al pueblo venezolano en ese proceso. Acompañamos al comandante Chávez, obviamente, desde el punto de vista espiritual, en ese proceso. Tuvo un desenlace que no hubiéramos querido, hubiésemos deseado que fuese otro. Pero bueno, la historia está allí, está completa. Si nos guiamos, por ejemplo, por lo que publicaba el diario El Nacional, Chávez no estaba pasando por eso, sino que estaba en la isla de la Orchila. Ojalá se revisen los periódicos y se vean todas las leyendas que se llegaron a publicar con el único propósito de minar la credibilidad de los voceros de aquel entonces del gobierno bolivariano. A cualquiera que hubiera estado en esa posición, ahora, pero le hubiera caído ejemplo, la lluvia ácida que me cayó. ¿Por qué, por ejemplo, al presidente Correa le llegó la información primero que a los venezolanos de que el presidente estaba en un estado terminal, como algunos medios lo registraron? Mira, ¿por qué lo sabía Fidel Castro, lo sabía Correa, no lo sabemos nosotros? El presidente Correa, a la que tú aludes, él dice que estuvo con el comandante Chávez y que él no percibía, no notaba, que lo notaba normal. Yo quisiera que la declaración de Correa se viera completa. Y bueno, finalmente él sostuvo una conversación con Fidel Castro, quien se atrevió a hacer un pronóstico. Ahora, nosotros informamos cotidianamente sobre la evolución del estado de un paciente cuya gravedad nunca ocultamos. De hecho, yo invito a que se vean los sucesos. Están en YouTube, están los distintos comunicados que nosotros emitimos. Nosotros le aguamos el fin de año, Vladimir, a toda Venezuela y a todos los seguidores del comandante Chávez en todas las partes del mundo. Recuerda, el 31 de diciembre estuve yo en la Plaza Bolívar, se había convocado un concierto que se tuvo que suspender porque la situación del comandante Chávez ya para ese momento era muy grave y eso nadie lo ocultó, eso lo sabía el país, gracias a que hubo además una versión oficial sobre la evolución del comandante Chávez que nos correspondió informar. Ahora, lo esencial de todo esto, ¿cuál es? ¿Qué es? Que tenemos lamentablemente 6 meses sin el comandante Chávez, sin su presencia física, con su legado vivo, multiplicado, pero que pudimos sortear la violencia. Y eso yo creo que es un dato que debemos valorar, más allá de las mezquindades, de estas descalificaciones. A ti mismo no te está cayendo en este momento una lluvia ácida, una guerra química, por razones distintas. Aquí en Venezuela estamos ya habituados que al adversario político le cae encima toda clase de descalificaciones y se le pone en duda cualquier cosa que diga. Por cierto, tú hablaste de una piscina de vaselina en un momento. Sí, cómo no, eso fue una metáfora porque yo como tengo 20 años, hermano, como tú lo sabes, en el reporterismo, ya uno entiende que en la política venezolana hay un mar de descalificaciones hacia la gente. Y si yo me engancho en las descalificaciones, si yo me preocupo por cada cosa que aparece publicada o por cada cosa que se diga en la televisión o en la radio, primero no hago mi trabajo. Y segundo, que me puede afectar emocionalmente. Así que yo no le presto. A las críticas sí. O sea, cuando te hacen una crítica constructiva, algún tipo de observación sobre algo que haga, a mí no me da ninguna vergüenza reconocer que me he equivocado. Pero tú te pusiste un collar de ajo y le has dicho vampiro a Ledesma, ¿eso no es una descalificación? Bueno, no sé, depende quién lo valore. A mí me pasaron ese collar de ajo y me lo puse, me pareció una cosa graciosa. Ahora, si al alcalde metropolitano le molesta que le llamen así, porque de hace años que le llaman así, yo no soy el que inventé eso. Si a él le molesta, yo no tengo ningún problema hasta en disculparme. Si él tiene algún malestar por ese calificativo. Yo lo que sí creo es que hay una vampirocracia, ¿verdad? Que es la de los especuladores, la de los saboteadores, la de los corruptos. Ernesto, perdóname, pero el tiempo nos va a chupar la sangre aquí. Tenemos que ir a la pausa y ya regresamos con Ernesto Villegas, candidato a la alcaldía de Metropolitana, aquí en Caracas. Ya venimos.
Bueno, seguimos conversando con Ernesto Villegas, candidato a la alcaldía metropolitana. Ernesto, tu última conversación con Chávez, ¿qué hablaste con Chávez la última vez que tuviste oportunidad de cruzar palabras con él? Mira, Vladimir, yo te quería preguntar si me ibas a permitir hablar sobre la Caracas metropolitana. Ya vamos a hablar de eso. Candidato a la alcaldía metropolitana. Pero se están cumpliendo 6 meses. Me interesa mucho poder esbozar ante los usuarios de este canal hay tiempo las suficiente. ideas que tengo para esta gran ciudad metropolitana. Eso, pero aquí quería decirte además que si te descuidas te entrevisto, no me tires. Como le dije a Cala. Quería decirte además que bueno, que yo espero que tu preocupación por las ofensas y las cosas que uno de pronto haya podido decir en el ejercicio de la política, también la tengas con respecto a otros voceros del bando político al que tú perteneces, en el que, oye, lo que es constante es la descalificación personal. A mí me preocupa una serie de cosas de vengan de donde vengan. Bueno, pero yo espero que las preguntas las formules también, porque resulta que sucede en el ámbito mediático venezolano, que la gente cuando tiene simpatías por un factor político, entonces paisajiza. Ese es un verbo inexistente, paisajizar, pero yo lo utilizo para una licencia, ¿no? Que es que incorpora al paisaje ciertas cosas, ¿ves? Entonces, hay ofensas cotidianas que pasan desapercibidas para el común de los entrevistadores, de los comunicadores, de los analistas, de los hacedores de opinión, y que de vez en cuando generan respuestas. Entonces, lo que suele suceder, aquellos que vamos contra la corriente, es que entonces las respuestas ante las ofensas son tomadas como la ofensa inicial. Entonces, por eso te hago el comentario que ojalá se pueda despejar el panorama político venezolano y dejemos a un lado las descalificaciones personales. Permíteme terminar para que te darías cuenta de que yo le hago la misma pregunta a todos los invitados. Hermano, pero hay cosas que hacen los representantes de la vieja política, con caras nuevas y caras viejas, que ni siquiera se someten a discusión, ni siquiera se someten lo que ocurre es que la vieja política, Ernesto, a veces está en el chavismo y está en el antichavismo. Pero tú lo convendrás conmigo, hermano, que en el campo de la comunicación, donde hay un antichavismo muy marcado, se es muy condescendiente con las conductas y desviaciones de sus propios representantes políticos. Entonces, en las entrevistas no se suele discutir sobre lo que suelen hacer ellos, ¿ves? En el ámbito de la charca lamentable en que la política venezolana lamentablemente se ha desenvuelto. Claro, y bueno, yo no me voy a poner aquí, a decir, bueno, yo dije esto por respuesta a aquello, pero sí me gustaría que revisaran hacia atrás para que ustedes vean que yo del abanico de contradicciones. Es el tipo de periodismo que yo hago. Yo no caigo en el periodismo complaciente que vemos en algunos medios del Estado, ni en el periodismo irrespetuoso que vemos en algunos medios privados. Yo solamente te digo que revise el abanico completo, vea la historia completa y entonces también incorpores en tus preocupaciones las cosas que han hecho aquellos que se declaran ofendidos y las cosas que suelen decir de sus contrincantes y que son sumamente ofensivas, son históricamente ofensivas. Con Chávez, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Tú qué quieres que hablemos de Chávez? ¿Qué no le dijeron a Chávez? ¿Qué no dijeron de Chávez? ¿Y qué no dijo Chávez? También dijo cosas, ¿no? Y esas cosas que dijeron, las cosas que decía Chávez, entonces se convertían en asunto de discusión pública. Pero las cosas que decían de Chávez eran parte del paisaje, no molestaban a nadie. Las expresiones de racismo cotidiano que hay aquí en este país, lamentablemente, de elitismo, un desprecio por los seres humildes. Esas cosas forman parte del paisaje, lamentablemente, y no del ámbito de las preocupaciones de muchos comunicadores. No forma parte de las preguntas que se suelen hacer. No se contrapone a los voceros de ese racismo, de ese clasismo, con sus propios dichos. No se les inquiere sobre eso. Yo creo que como lo que has hecho tú conmigo, con un epíteto X que he utilizado 2 veces, y entonces es noticia, ¿ves? Pero los cotidianos, los que son cotidianos, los que son... Es que todo eso es un derivado de la polarización, Ernesto. Aquí tenemos un periodismo polarizado porque si al caso vamos, por ejemplo, si tú ves programas que se transmiten en medio del Estado, son programas donde, mira, se meten hasta incluso con la condición sexual de la gente. Así es, como también se meten con la condición sexual de la gente en otros espacios. También, ¿no? Entonces yo creo que es un problema de superarlo y no callar cuando se trata del lado en el cual tú estás y verlo en el otro lado. Está bien, pero yo estoy conversando con mi hermano y tú me has hecho una pregunta sobre un epíteto que en alguna ocasión solté y que no he vuelto a repetir. He identificado la existencia de una vampirocracia triste, que es verdaderamente deleznable, ¿ves? Y que se expresa
en la especulación, en el acaparamiento, en la corrupción sistemática, en la desestabilización del país, en una vampirocracia que se expresó ahora con el apagón, en el regocijo inocultable de una parte del país frente a una cosa que es trágica. ¿Ves? Y eso no se comenta, eso no se pregunta, no le dicen al entrevistado, caramba, disculpe, ¿y a usted no le parece que este es momento, por ejemplo, de llamar a la tranquilidad? Así es. Porque lo que normalmente también ocurre... uno pudiera decir, Ernesto, no es momento de esperar ocurre, que se hagan las investigaciones para decir que hubo un sabotaje, bueno, por ejemplo. eso tú se lo puedes decir al que corresponda. Ahora, lo que yo digo es porque... ¿Tú crees que hubo un sabotaje? Te pregunto, por ejemplo. No, yo te quiero terminar la idea que vengo diciendo. Yo creo que en un momento de emergencia nacional, lo normal, lo que debe suceder en cualquier país es que haya un llamado a la tranquilidad. Así por eso te llamen chavista, ¿entiendes? Y no estas cosas locas incitando a que el pueblo salga contra sí mismo, ¿eh? Porque lo que hay detrás de todo ese regocijo ante una situación de emergencia es que quieren que el pueblo haga lo que ellos no han podido hacer, que el pueblo vaya contra sí mismo, que incurra en saqueos, que incurra en desórdenes, que incurra en una anarquía, que enfrente al pueblo con la Fuerza Armada y se vuelva todo esto un desastre, ¿ves? Pero por fortuna tenemos una fuerte unidad cívico-militar, tenemos una altísima conciencia política en nuestro pueblo que sabe que traspasar ciertas líneas lo que hace es abonar, echar agua al molino, llevar agua al molino de aquellos que quieren que el pueblo se destruya a sí mismo. Te hago estos comentarios porque estamos en un momento de eso, ¿ves? Estamos en un momento de eso en los que vemos un país, una parte de esa vieja clase política frotándose las manos porque hubo un apagón, ¿entiendes? Pero tú ves, cuando ese apagón ocurre en Nueva York, por ejemplo, en estas, y esto me permite entrar en el tema metropolitano, ¿ves? Estas grandes ciudades tienen necesariamente que tener una visión metropolitana en su planificación, en su coordinación. Lamentablemente... Ahora, Ernesto, también hay mucha gente que se pregunta, y se lo pregunta a algunos de mala fe y otros de buena fe, con todo el derecho se preguntan, bueno, ¿por qué cada vez que ocurre una cosa, cuando se va la luz o cuando ocurre un problema, hay un sabotaje? Incluso los propios trabajadores se pueden sentir aludidos. Es verdad, es verdad. Ahora, el que es picado de culebra cuando ve un bejuco brinca. Tú, ese dicho te lo he escuchado yo a ti mismo, ¿no? Entonces sí, también sería ingenuo, también sería ingenuo pensar que no existe ese escenario, que no existe esa posibilidad. Yo responsablemente me atengo a lo que digan las investigaciones, el resultado de las investigaciones. Me parece sumamente sospechoso, hermano, y tú convendrás conmigo, y la gente racional de este país debería también apartar la polarización esa contra la que tú dices estar. Digo no, estoy. Bueno, pero bueno, ok, contra la que tú estás. Y vean lo siguiente, unos diputados en Amuay, con un papel diciendo lo peor está por venir, lo peor está por pasar. ¿Qué es eso? Bueno, yo por lo menos con eso no estoy de acuerdo. ¿Qué ahora, pasaría tú? Escúchame lo siguiente, ¿qué pasaría un año después de la voladura de las Torres Gemelas? Que vinieran unos parlamentarios norteamericanos y pusieran un papel que dijera lo peor está por venir, lo peor está por pasar. ¿Qué es eso? ¿No te parece a ti que eso dice muchas cosas? ¿No te parece a ti que eso es gravísimo? Que haya gente apostando a que lo peor esté por pasar en Amuay, por ejemplo, por ponerte un Por caso. supuesto que yo no estoy de acuerdo con eso. Como bueno, tampoco estoy de acuerdo con que tú no se hagan las investigaciones y se llegue a fondo. Tú no puedes despachar eventos catastróficos de grandes dimensiones, automáticamente ya juzgaste, tú ya instalaste la comisión técnica que investigó y determinó que todo es por ineficiencia, ineficacia. Ahora, Ernesto, lo que pasa es que también en el gobierno tienen que entender, ya que estamos en ese tono, pues, en el gobierno tienen que entender que no todo el que hace crítica, chico, está buscando dar un golpe. Por ejemplo, está bien. No todo el que hace crítica es porque está conspirando o le paga la CIA o le paga el imperialismo. Estoy completamente de acuerdo, de acuerdo contigo, pero tampoco puede ser... Porque hay muchos que ocultan su propia incapacidad en eso de que es un sabotaje. Bueno, a lo mejor el responsable de algunas cosas que pasan dice eso. Es posible, pero lo que yo sí te puedo asegurar, hermano, es que el gobierno nacional tiene interés en que el sistema eléctrico nacional se estabilice y que ha hecho las inversiones que han sido necesarias para eso. Ahora, tenemos mira el trazado eléctrico nacional, cómo está montado, la dependencia del Guri, por ejemplo. Es un sistema montado para la fragilidad, para la vulnerabilidad, y hay